¿Cuál es la verdad y cuánto de esta estamos dispuestos a aceptar? Este humilde servidor solo puede dar a conocer lo que ha ido reconstruyendo mediante testimonios y artículos oficiales y no oficiales. Sin embargo, no puedo dar veracidad de estos. Aún así, existe poca variación en los relatos de los locales de Cancaf, pueblo colindante a la ahora conocida como Tierra Prohibida. Aunque se me advirtió en múltiples ocasiones y por diferentes personas que me mantuviese alejado de tal lugar, y sin ser un experto en campismo o alpinismo, logré adentrarme hasta el lugar de los hechos. Lo que realmente me sorprendió fue la facilidad con la que pude llegar. No existe ningún cerco o, más peligroso aún, algún campamento del crimen organizado por las cercanías. Las veredas han sido casi cubiertas en su totalidad por las hierbas. No obstante, aunque han pasado décadas desde la tragedia, el lugar sigue imperturbable y aún se mantienen por los caminos huesos de animales y humanos. El 7 de enero del 2000, la pequeña comunidad de Puquecal fue erradicada en su totalidad por el ejército. La versión oficial fue que un grupo armado se estaba preparando para atacar a la comunidad civil. Las versiones no oficiales mencionan a la comunidad en cuestión como un asentamiento de un grupo rebelde que luchaba contra la injusticia del gobierno y que buscaba recuperar las tierras de su gente que fue vendida a empresas canadienses y estadounidenses. Pero yo logré adentrarme hasta lo más profundo de la supuesta mina y la realidad de lo que pasó en ese lugar parece ser mucho más impía de lo que pudiera haber imaginado. En 1991, más de la mitad del territorio mencionado fue expropiado a su gente y prácticamente regalada a una empresa minera estadounidense. El argumento del gobierno fue que tal acción era por el bien de la comunidad, que mejoraría la economía de los locales y la misma historia de siempre. En un periodo menor a 4 años, el ecosistema fue seriamente dañado. El aire se enrareció y el agua se contaminó. Enfermedades cardiorrespiratorias empezaron a incrementar en los pobladores y trabajadores. Al ser un lugar olvidado y marginado, el acceso a la salud más que un derecho parece un lujo para ellos, por lo que irremediablemente la gente comenzó a morir. La empresa, para limpiar su imagen, construyó rápidamente un hospital de la empresa privada Bo, misma que presumía de años de experiencia en padecimientos cardíacos y respiratorios, empero, según mi investigación, no hay registro de su existencia previos o posteriores a 1994. Irrumpí en el edificio construido, pero no encontré nada. Todo está vacío. Es solo una estructura de 2 pisos. No puedo precisar si fue vaciado posteriormente a lo ocurrido o si jamás hubo algo en su interior, pero María, una de las niñas que sobrevivió a la tragedia y ahora madre y luchadora por los derechos de su pueblo, me aseguró que tal lugar sí estaba en funcionamiento y que su padre estuvo internado 2 días en él. Dentro de la mina también encontré estructuras vacías y una enorme puerta metálica que me fue imposible abrir. Los ataques de animales no son algo inusual en ningún lugar, pero cuando suceden cada vez con más frecuencia, se vuelve algo que debe ser investigado. En Puquecal, un perro atacó a un niño de una forma tan atroz que imaginarlo da escalofríos. Le arrancó el brazo y le arrastró por varios metros, antes de que el padre ultimara al descontrolado y protervo animal. El caso se vuelve más extraño. Aquel animal era el perro de la familia y siempre fue muy cariñoso y protector con aquel infante, y ese horrible ataque fue espontáneo. No hubo alguna provocación ni tampoco existió algún indicio previo o cambios en la conducta del animal. Días posteriores amanecieron los cuerpos mutilados y a medio devorar de 3 adultos que oscilaban entre los 30 y 40 años de edad.
el número de ataques de animales aumentó al igual que su ferocidad. Todos los animales fueron sacrificados, pero la tragedia apenas estaba comenzando. Trabajadores de la mina afirmaron que su trabajo parecía absurdo y que en realidad no tenía un objetivo. Francisco, el hermano de uno de los fallecidos, dijo que cuando regresó a Puquitcal para visitar a su familia, su hermano le compartió su preocupación, pues no sabía qué es lo que estaban buscando. Solo cavaban y cavaban, sin buscar algún mineral o metal específico, y que algunos de sus compañeros comenzaban a comportarse de una forma extraña. Aseguró que empezaban a tener conductas obsesivas, llenar las carretillas hasta una cantidad específica o clasificar las rocas según el tamaño o forma. Los testimonios de 4 supervivientes de la comunidad corroboraron esta información y así también dan más detalles de estas anomalías en los pobladores. Al parecer habían perdido el sentido del humor, la preferencia por alguna comida, habían perdido sus vicios. En resumen, estaban perdiendo su personalidad y humanidad. Los pobladores que acusaban a la minera de todas las tragedias y solicitaban la intervención de las autoridades fueron ignorados aún después de que el 12 de marzo de 1998 el minero Mario Hernández asesinara y canibalizara a su esposa. Aquel sujeto, al ser cuestionado sobre sus acciones, sin expresión en su rostro o voz, dijo que lo hizo porque tenía hambre. Las autoridades, después de su supuesta investigación, dieron a la prensa testimonios que parecían criminalizar a los pobladores de Puquitcal y engrandecer a la minera, pues afirmaron que Mario, en estado de ebriedad, llegó a su hogar y, al no estar lista su comida, asesinó a su mujer y en un acto de locura comenzó a devorar su cuerpo. El fiscal incluso expresó despectivamente: son cosas comunes entre los indios ignorantes. Afirmó con una estúpida sonrisa en su rostro y, citando nuevamente sus palabras, alabó a la minera. Hay que agradecer a la empresa norteamericana Ryder por todo el apoyo que da. Se ha comprometido a indemnizar a la familia y hacer un minucioso estudio psicológico a Mario. Y procedió a solicitar un aplauso. Mario fue ingresado al hospital de Bo hasta la noche del 3 de enero del 2000, cuando él y más pacientes escaparon. Pero este hecho jamás ocurrió oficialmente. Según los datos de la fiscalía, Mario murió en una pelea con otro preso el 19 de diciembre de 1999. La noche del 28 de agosto de 1998, una parvada de aves atacó cual kamikazes Puquitcal, dejando un saldo de 9 muertos, 7 niños y 2 adultos, la pérdida de todo el ganado y grandes pérdidas materiales. Las aves comenzaron a agruparse en las arboledas que circundaban el lugar y posteriormente volaron descontroladamente cubriendo el cielo estrellado, y el sonido de sus cantos y aleteos rompieron el silencio, despertando a los pobladores de Camcap. El incidente fue relativamente rápido, duró menos de 7 minutos. Oficialmente se trató de una desorientación en las aves causadas por el campo magnético de una tormenta solar. La minera nuevamente quedó como una heroína al comprometerse a cubrir todos los gastos y reponer el ganado perdido. Para el verano de 1999, las tragedias en la comunidad se habían vuelto más que alarmantes. Trabajadores que se comportaban como robots no permitían la entrada de extraños ni la salida de los residentes, llegando a recurrir al asesinato. Los únicos que tenían acceso libre eran los extranjeros de Ryder y Bo. Y a pesar de todo esto,
Ni las autoridades ni los medios se pronunciaban al respecto. Había un silencio total sobre lo que ocurría en Phuket Kal. María afirmaba que las noches eran espantosas. Más de la mitad de su comunidad ya se comportaba como máquinas. Si tenían sueño, se dormían en cualquier lugar. Si tenían frío, se metían a cualquier residencia o tomaban por la fuerza cualquier cosa que les sirviera de abrigo. Si tenían hambre, tomaban cualquier alimento y también llegaron a suceder más casos como los de Mario. Cualquier necesidad que tuvieran la saciaban al instante, aun si tuvieran que recurrir a la violencia. La tarde del 7 de enero del 2000, los trabajadores de Bo fueron brutalmente asesinados por los 13 pacientes. Un equipo táctico armado salió al instante de la mina y corrió hacia Bo, del cual ya habían salido los 13 pacientes, entre los que estaba Mario. Fue reconocido por su hijo Cristóbal, superviviente del lugar. A pesar de mostrar significativos cambios en su cuerpo, estaba obeso y grandes ampollas palpitantes le cubrían el abdomen y la espalda. Los demás pacientes mostraban mismas anomalías. Cuando el equipo táctico llegó al lugar, acribilló al instante a los pacientes y 3 hombres con lanzallamas bajaron de un vehículo con disposición a incinerar los cuerpos y el lugar. Empero, los cuerpos explotaron causando un espantoso espectáculo. Los pobladores, que se comportaban como robots, pero que hasta cierto punto eran controlables, posterior a los hechos mencionados comenzaron a gritar y fueron presa de un frenesí violento. Atacaron a todo lo que se movía. Empezaron por lo que pudiese ser una amenaza, es decir, el grupo armado, y aunque causaron varias bajas, al final no pudieron con todos y cayeron. Los supervivientes coinciden en que todo aquel que caía en las manos de estas personas sufría una muerte tan espantosa que sus alaridos aún pueden ser escuchados en sus pesadillas. Muchos intentaron escapar, pero los atacantes parecían sentir más motivación al atacar y perseguir a las personas. A veces no paraban hasta que el cuerpo quedaba completamente despedazado. María describe con angustia cómo sus padres fueron desmembrados frente a ella, sabiendo que cuando acabasen, ella sería la siguiente, y estaba tan aterrada que no podía moverse. El ejército llegó y disparó a discreción, matando tanto personas anormales como normales. No había tiempo para ser selectivo o quizá tenían la orden de matarlos a todos. María se mantenía congelada frente a los restos de sus padres. Cristóbal y su hermano solo escuchaban los gritos y detonaciones ocultos bajo sus camas. Todo quedó en silencio y los soldados caminaron sobre los cadáveres, asegurándose de que no quedara ningún minero vivo o testigo. El puñado de niños supervivientes, supongo que lo hicieron por la piedad de quienes les encontrasen, pues describen que vieron cómo mataban a personas normales que habían sobrevivido al ataque, sin importar que se tratara de infantes, adultos o ancianos. Los soldados que les perdonaron la vida les pidieron que no hicieran ruido hasta que se fueran y que esperaran hasta el anochecer para bajar a pedir ayuda a Kankap. O es lo que recuerdan. Conforme fueron creciendo, empezaron a cuestionar cómo es que el ejército había llegado en menos de 3 horas posteriores a que el caos comenzara. Parece que estaban preparados ya para algún acontecimiento así y que fueron avisados desde dentro de Phuket Kal. En la prensa, la empresa Ryder fue mostrada como la heroína, a los pobladores de Phuket Kal como a los villanos de una historia ridículamente absurda. Oficialmente, los pobladores de Phuket Kal llevaban años planeando un atentado contra el poblado de Kankap. La empresa minera, al percatarse de ello, sirvió como informante al gobierno.
Sin embargo, el 7 de enero del 2000, los pobladores armados se dispusieron a cometer su fechoría, por lo que Ryder mandó a su pequeño grupo de guardias de seguridad a dar la vida por los campesinos de Camp Cap y solicitó la ayuda del ejército. Desgraciadamente, solo los altos mandos de Ryder lograron sobrevivir a la masacre. Obviamente se indemnizó a la empresa por sus pérdidas y se les dio un reconocimiento nacional. A mediados de ese mismo año, tanto Ryder como Bo desaparecieron. Bo solo era una empresa fantasma, pero Ryder pasó de mano en mano. Luego se dividió y cada parte pasó de igual forma de mano en mano, hasta que se hizo imposible saber su final, si es que realmente lo tuvo. Las marcas de balas en los muros y los huesos regados por los caminos dan veracidad a los lúgubres testimonios. Antes de retornar, tomé diferentes muestras para analizarlas en la universidad de mi ciudad. Ya aproximándose el anochecer y en una carrera contra la tormenta que las nubes me anunciaban, desde lo alto vi pasar un camión por el único camino en el que cabe un auto de sus dimensiones, y que solo tiene como destino la mina abandonada de Pucket Call, con el característico símbolo de una gota y el enunciado Laboratorios Aqua. Los resultados de los restos fueron más enigmáticos de lo que esperaría. Si bien algunos eran claramente humanos, la mayoría de ellos eran réplicas sumamente detalladas. ¿Qué pasó realmente aquel trágico 7 de enero del 2000? ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias de crear estas réplicas y esparcirlas por todos lados, si no fuera más que para crear miedo y mantener a los curiosos alejados? ¿Qué hay detrás de esa enorme puerta metálica de la mina? ¿Y qué hacía un camión de agua tan lejos de la ciudad E? Después de esta investigación, fui despedido de mi trabajo. Le prendieron fuego a mi auto y a mi casa y mataron a mi perro. Todo para silenciarme. Así que publiqué esto en diferentes foros de conspiranoicos de la Deep Web.